Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la jornada de hoy, donde vamos a hacer la tech transfer del proyecto Las de Core. Mi nombre es Carlos Monerri, soy director de transferencia tecnológica y mercado de ITENE y quería daros la bienvenida a esta jornada, donde vamos a compartir pues, los diferentes avances que hemos realizado dentro de ITENE en las diferentes tecnologías ligadas al reciclado y compartiremos, habrá un debate con la participación de dos empresas, de Interval y Yapteco, al final de la jornada, y donde podréis plantear las diferentes cuestiones que consideréis. Antes de darle paso a mi compañero César Aliaga, que será el moderador y el que lleve la jornada de hoy, me vais a permitir que os haga una breve introducción a ITENE para aquellas empresas que no nos conozcáis tanto. En ITENE trabajamos principalmente para transformar el packaging que tenemos a día de hoy en un packaging que sea más eficiente, que sea más seguro y, por supuesto, más sostenible, porque el claim de la sostenibilidad, justamente hoy vamos a hablar sobre él, es una parte clave y estratégica dentro del entorno del packaging, y yo me atrevería a decir en cualquier entorno o cualquier sector. Principalmente trabajamos en tres grandes áreas, donde trabajamos en el diseño y optimización del packaging, es una parte muy relevante de nuestra actividad. También una parte muy relevante es la seguridad del producto y de los procesos, donde aquí trabajamos desde la seguridad alimentaria, pasando por la seguridad en los procesos de envasado y transformación, como el envasado de productos químicos y el transporte de los mismos. Y, como no, en la sostenibilidad y la economía circular, donde gran parte de nuestra actividad y desarrollo va ligada o va enfocada a ella. En este campo trabajamos en diferentes ámbitos de la tecnología y de las necesidades que nos transmitís desde los diferentes sectores, el desarrollo de nuevos materiales para que estos sean reciclables, sean compostables o tengan mejores propiedades. El tema de la huella de carbono y el ecodiseño. Tenemos por delante tenemos el tema del Green Deal, donde nos están requiriendo que nuestra aportación en cuanto a CO2, en cuanto a sostenibilidad, se incremente dentro de los diferentes sectores a nivel europeo. La compostabilidad, donde una parte muy relevante del sector de los materiales de envase está apostando en tener nuevas gamas y nuevas líneas de producto en esta línea. En la evaluación de la reciclabilidad, como os comentaba, dado que tenemos por delante para el 2030 que nuestros envases o los envases que se pongan en el mercado sean reciclables, reutilizables o compostables, las tecnologías de reciclado, que justamente hoy vamos a hablar sobre ello, es un aspecto muy relevante el fin de vida de estos envases y, por último, y no menos importante, en la valorización de los residuos que se van generando, tanto de los residuos de envase como los residuos de las diferentes industrias usuarias de estos envases. Ya centrándonos más en las tecnologías de reciclado que vamos a comentar hoy, trabajamos en diferentes ámbitos de la tecnología. Hoy en esta sesión vamos a hablar principalmente de la identificación y la descontaminación, pero indicaros que trabajamos en diferentes ámbitos de estas tecnologías. Y ya centrándonos más en la jornada de hoy y en la temática de hoy, donde vamos a estar en el proyecto Plasdecor, donde vamos a hablar principalmente de las necesidades de que los plásticos tengan o dispongan de determinados o valor añadido diferencial de estos plásticos reciclados, tengan un valor añadido para que se puedan comercializar y puedan tener una segunda vida. Y muy importante también en los flujos y las limitaciones que tenemos en los flujos de separación y reciclado de materiales de envase. Nada, muchas gracias y ya le doy paso a mi compañero César. Espero que sea muy provechosa la jornada. Un saludo.
Ok, buenos días a todos y bienvenidos a este Tech Transfer. Gracias, Carlos, por la introducción. Y bueno, el objetivo de este Tech Transfer es precisamente pues, contaros todos los resultados que hemos tenido en el proyecto Class de Core, ¿no? Que se denomina Nuevas Tecnologías para el Reciclado de Envases Complejos en Horizonte 2030. Bueno, este Tech Transfer lo vamos a hacer con una dinámica bastante interactiva, ¿no? Os pedimos a todos que interaccionéis lo máximo posible para darle vida, digamos, a este evento que finalmente pues, ha tenido que ser lógicamente online, pero vamos, yo creo que es casi una oportunidad, ¿no? También quería daros las gracias por la participación, porque, bueno, hemos batido todos los récords. Realmente hay mucha más afluencia incluso de la que podíamos imaginar, o sea que os agradezco a todos que os hayáis podido conectar a este Tech Transfer y espero estar a la altura, ¿no? De tanta expectativa y de tanta expectación, ¿no? Que se ha creado con este Tech Transfer de hoy. Bueno, en primer lugar, ahora sí. Perdón porque se ha desactivado el sonido unos segundos, pero bueno, simplemente decía que tenéis a vuestra disposición un chat habilitado para que conforme vayamos avanzando con el Tech Transfer podáis comentar las preguntas, las iremos recopilando y bueno, al final del Tech Transfer resolveremos las preguntas que hayáis realizado en el chat. Indicar de todas formas vuestro nombre y vuestra empresa también para podernos dirigir a vosotros en el caso de que no diera tiempo a contestarlas todas. Y de todas formas también podéis contestar o también podéis preguntar a través de nuestra página, a través de nuestro mail, referencia.tecnologica@itn.com. O sea, si no diera tiempo a contestarlas todas, también podéis dirigirlas a través de este correo electrónico, ¿vale? Pero vamos, yo creo que en una hora y media va a dar tiempo a ver el proyecto, a ver conclusiones, preguntas y demás. Comentaros también que al acabar este curso web recibiréis también una encuesta de valoración con el objetivo pues, bueno, pues de seguir mejorando y adaptarnos a las expectativas y a las necesidades tan cambiantes que tenemos en estos momentos, ¿no? Y bueno, también os informaremos de los nuevos cursos que vayamos teniendo en próximas semanas y meses. Bueno, sin más, os presento un poco la estructura de este Tech Transfer. Bueno, primero explicaremos los retos actuales que hay a nuestro juicio, ¿no? En la reciclabilidad de envases plásticos y posteriormente os contaremos en dos presentaciones los resultados que hemos obtenido en las dos líneas principales del proyecto, que es el área de descontaminación y el área de identificación de plásticos. Entonces haremos unas presentaciones muy cortitas de unos 15 minutos de cada una para mostrar el resultado que hemos tenido de una forma muy visual. Y para acabar tendremos un coloquio en el cual hemos invitado a dos empresas que han participado con nosotros en el proyecto o que han colaborado, que son Interval y Acteco. Supongo que los conoceréis, pero bueno, por decir dos palabras, Interval es una empresa que se dedica al reciclado de plástico de poliolefina para fabricar bolsa, principalmente bolsa de basura. Tendremos a David con nosotros y Acteco, bueno, pues una empresa gestora de residuos plásticos principalmente, que también tiene una amplia experiencia en estas temáticas, ¿no? Y también invitaremos a mi compañero José Luis Diegue, que es quien ha estado también involucrado en el proyecto junto a mí, desde el punto de vista técnico y conoce pues, todos los entresijos técnicos del proyecto también para poder aportarnos más información. También comentar que durante todo el Tech Transfer iremos lanzando una serie de preguntas también de cara a también tener vuestras impresiones, opiniones, dudas, etcétera, y compartiremos con todos vosotros los resultados, ¿no? También para que podamos ver un poco, pues tantear el sector, tantear a los grupos de interés un poco sobre qué piensan o cuáles son las opciones que ven más viables, etc. Yo creo que va a ser muy provechoso tener esta información. Y luego también, por último, tenemos preparada una súper pregunta, por decirlo así, que va más relacionada con los retos del sector, un poco más abierta, y que pensamos que es la más interesante porque vamos a ver un poco pues, qué se nos pasa por la cabeza a todo el sector, qué problemas tenemos, qué limitaciones o qué oportunidades podemos tener y podemos solucionar todos juntos, ¿no? Entonces también os lanzaré esa súper pregunta en cierto momento del Tech Transfer. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con la primera presentación sobre los retos actuales que tenemos
en la reciclabilidad de envases plásticos. Y bueno, básicamente esas necesidades, esos retos, que son los que hemos querido abordar con este proyecto, son principalmente dos. Entonces, bueno, los voy a plantear también lo mismo en el chat. Si veis que no estáis de acuerdo con este reto o lo queréis puntualizar, pues también os invito a que lo hagáis, ¿no? Pero bueno, el primer reto que vemos es que la directiva de 2019 de reducción de impactos de ciertos plásticos, que como sabéis pues, establece pues, bastantes medidas, bastante reducción, medidas de cambio de materiales unos por otros, prohibición de algunos materiales en plástico, etcétera. Vemos un reto que me llama mucho la atención y es que para el año 2025 se nos exige que todas las botellas de bebida de PET tienen que tener como mínimo un 25% de plástico reciclado. Vemos que esto ya está ocurriendo en el mercado, pero vamos, vemos ya como ese requisito, ¿no? Año 2025, 25% de material reciclado en botellas de bebida de PET. Pero en el año 2030 se complica todavía más porque el objetivo es llegar a un 30%, ¿no? Pero además no únicamente para PET, sino para otros polímeros. Entonces, esto es todo un reto, como veremos. Por otra parte, el Plan de Acción de la Economía Circular, que se conoce como el Green Deal, ¿no? Que también ha causado mucho revuelo últimamente, también establece este principio y menciona la necesidad de introducir de forma segura materiales reciclados en contacto con alimentos, no únicamente PET, con lo cual digamos que la conclusión a la que hemos llegado desde ITENE es que, bueno, pues que hay una necesidad realmente de invertir, de investigar en descontaminación de plásticos con dos objetivos. Uno, conseguir, bueno, pues creo que es interesante conseguir más cantidad de PET porque sabemos que el mercado tiene una demanda creciente de PET y no siempre está satisfecha. Y en segundo lugar también, pues ser capaz de descontaminar otros plásticos, otros polímeros, con el fin de utilizarlos para aplicaciones de food contact. Por tanto, como reto importante vemos que necesitamos nuevas tipologías de plástico reciclado para food contact. Por ejemplo, poliolecinas. Bueno, es un reto, como todos sabréis, es muy complicado de alcanzar, pero hacia el que tenemos que avanzar, ¿no? Total, primer reto, descontaminación. Segundo reto que tenemos por delante, bueno, pues vemos que en la tasa de reciclado actual de envases de plástico en Europa es de alrededor de un 42% y el resto bien no se recupera de forma de energía o directamente va a vertedero, ¿no? Esta situación, digamos que está muy lejos de lo que nos marca Europa, porque, bueno, pues Europa nos dice que para el año 2030 tenemos que llegar a una tasa de reciclado del plástico del 55%, es decir, 13 puntos porcentuales mayor a la actual, lo cual es, bueno, como sabemos, un 1% es un grandísimo esfuerzo, pues, por tanto, pues, subir un 13%, pues, os podéis imaginar, ¿no? Y también tenemos un segundo objetivo que es que el 100% de los envases de plástico sean o reutilizables, o reciclables, o compostables. Como sabemos, a día de hoy hay bastantes envases plásticos pues, que no cumplen ninguno de los tres requisitos y que, por tanto, no se podrían comercializar como tal en el 2030, ¿no? Por tanto, ¿qué conclusión hemos llegado desde ITENE? Pues que estamos lejos de llegar a estas tasas de reciclado y que para llegar a reciclar ese 55% necesitamos, lógicamente, invertir en nuevos envases, conseguir nuevos envases más sostenibles, pero además tenemos que invertir en tecnologías nuevas que permitan, pues, principalmente separar esos envases o esos materiales, porque si no los clasificamos de forma correcta va a ser imposible tratarlos, ¿no? Sobre todo si nos enfrentamos con materiales como multicapas, plásticos negros que no son fáciles de separar. Tenemos también PET alimentario y PET no alimentario, tenemos plásticos compostables, etcétera, ¿no? Entonces, por tanto, como segundo reto, tendríamos esa necesidad de nuevas tecnologías para tal vez marcar, identificar los plásticos y conseguir pues, tasas de reciclado más altas. Por tanto, recapitulando, tenemos dos retos, un reto en descontaminación de plástico y un reto en identificación. Estos son precisamente los dos retos que hemos querido abordar en el proyecto Plasdecor, ¿no? De hecho, tenemos dos líneas de trabajo, una en descontaminación, ¿vale? De poliolecinas recicladas para su uso futuro en aplicaciones de food contact. Es cierto que todo esto necesita mucho camino. Hemos empezado a explorar esta vía y aún queda un largo recorrido hasta llegar a esa deseada poliolecina para nuestro alimentario. Y como segunda línea tenemos ese marcador ultravioleta, esos marcadores para mejorar la clasificación de esos plásticos que a día de hoy tienen limitaciones para ser separados, ¿no? Que decíamos antes. Por tanto, en la primera línea de descontaminación hemos trabajado en tres sublíneas o en tres actividades. ¿Qué hemos hecho? Pues básicamente hemos trabajado en un proceso de contaminación, porque se van a tener una muestra de referencia, es decir,
cualquier procedimiento de descontaminación necesita de un material del cual sepamos qué contaminación tenemos de partida, ¿no? Para ver qué proceso es más eficiente que otro o cómo funciona. Por tanto, en primer lugar, hemos trabajado en procesos de contaminación. En segundo lugar, hemos trabajado en procesos de descontaminación para ver esa muestra de referencia hasta qué punto la podemos descontaminar. Y por último, hemos trabajado en ensayos de migración y toxicidad para ver hasta qué punto realmente ese material descontaminado podría cumplir, ¿no?, esos requisitos de migración y toxicidad. Y bueno, entonces en la línea 1, en la línea 1.1, digamos, ¿no?, de proceso de contaminación, hemos analizado los contaminantes de estas poliolefinas y hemos trabajado en un método de contaminación regulado para conseguir, digamos, muestras de poliolefinas con una contaminación conocida, ¿no?, que nos permita ser una muestra de referencia. En segundo lugar, hemos trabajado en procesos de descontaminación. ¿Qué hemos hecho? Bueno, ya he trabajado bastante en este área en el pasado, por tanto, lo que hemos hecho es hacer un análisis de todo lo que hay, o sea, de todas las patentes, etcétera, que hay, pues, a lo largo y ancho del mundo, ¿no?, incluido, pues, bueno, de Estados Unidos, de Asia, etcétera, y hemos visto un poco, pues, cómo funcionan estos procesos, cuáles funcionan mejor, cuáles funcionan peor, por qué, o sea, entender un poco más qué hay detrás de todo esto. Y hemos desarrollado, o sea, un poco combinando esa información, hemos desarrollado 4 procesos de limpieza diferentes, combinando, digamos, diferentes opciones, y hemos hecho pruebas experimentales para ver hasta qué punto estos 4 procesos, permiten la descontaminación de estos plásticos, ¿no? ¿Por qué 4 procesos? Bueno, por algo hay que empezar, ¿no? Podríamos haber hecho 100, ¿no? Podríamos haber hecho 1, pero no hemos hecho 4 un poco para plantear distintas opciones. Y en tercer lugar, estamos trabajando, aquí de hecho estamos ahora en pleno trabajo, ¿no? Porque el proyecto, bueno, acaba este mes de octubre, o sea que estamos ahora a tope, digámoslo así, evaluando la toxicología y la migración de estos materiales descontaminados para ver el potencial cumplimiento con los requisitos de descontaminación, ¿no? Y bueno, eso es en descontaminación. Y en la segunda línea que hemos hecho en los marcadores, pues bueno, lo que hemos hecho es básicamente trabajar con marcadores para plásticos convencionales y para plásticos compostables. ¿Qué hemos hecho? Hemos identificado marcadores que puedan servir para estos plásticos, incluso trabajar en algunos que hemos podido coger nosotros directamente de fuentes naturales, y los hemos validado en diferentes materiales y hemos analizado bien cómo afecta a la reciclabilidad, en el caso de los marcadores para plásticos convencionales, y cómo afecta a la compostabilidad en el caso de los marcadores para envases compostables. Entonces, en lo primero, en la parte de los marcadores convencionales, bueno, hemos seleccionado marcadores que hemos encontrado también enlistados, los hemos, digamos, priorizado según, bueno, pues según precio, según facilidad de introducción en la matriz, bueno, según varios criterios, y hemos priorizado todos ellos y los hemos, bueno, integrado en materias plásticas, y hemos visto la forma de visualizar, en qué concentraciones se tienen que poner para visualizar, y por último, se afecta la reciclabilidad del material, ¿vale? Un poco, pues si nos ha entendido antes correctamente, esos marcadores lo que permiten es, bueno, el equipamiento de clasificación de las plantas trabajan con infrarrojo, pero si pudiéramos darle más información al infrarrojo con otra variable, como por ejemplo el ultravioleta, podríamos permitir todavía una clasificación más específica. Por ejemplo, el infrarrojo es capaz de separar el PET de lo que no es PET, pero con este marcador podríamos ser capaces de separar PET alimentario de PET no alimentario, PET bandeja de PET botella, ¿no? Es, por tanto, esto lo que consigue o lo que permite, digamos, trabajar más, profundizar más en la clasificación de plásticos. Y bueno, y en el área de los biomarcadores para compostables, claro, estos marcadores tienen que ser diferentes porque no podemos ponerle un marcador convencional a un plástico compostable, entonces nos estaremos cargando la compostabilidad del material. Por tanto, hemos trabajado en el desarrollo de marcadores compostables para ser utilizados en estos materiales. Entonces, ¿cuál sería la idea? Pues ser capaces, por ejemplo, de poder separar todos los materiales compostables para poderlos llevar a un proceso adicional o un proceso complementario de compostabilidad, ¿vale? Y bueno, esos serían un poco los retos y cómo hemos intentado solucionarlos en el proyecto Plasdecor. Y bueno, después vamos ya a analizar un poco los resultados en las dos áreas, no tanto en descontaminación como en identificación con marcadores. Pero bueno, previamente sí que queríamos lanzar, un poco para hacer un paréntesis, un poco también para tomar un poco de aire, respirar y continuar, pues una serie de preguntas que os las voy a ir leyendo para que contestemos y veamos un poco pues, los porcentajes, un poco de opinión
de todos los que estamos conectados hoy al Test Transfer, ¿vale? Bueno, empezamos con la primera pregunta que os debe aparecer en pantalla y, bueno, y dice así: ¿qué material, bueno, trabajas en tu empresa con mayor volumen? ¿Vale? Es para ver un poco, pues, toda la audiencia que tenemos hoy, en qué materiales se trabaja principalmente. Si trabajáis en poliolefinas, si trabajáis en PET para contacto alimentario, en PET para otros usos no alimentarios, si trabajáis en plásticos bios o trabajáis en otros. Poner, como solamente selecciona una opción, pues poner la mayoritaria, ¿vale? Es un poquito para ver, también un poco para adaptarnos un poco a la necesidad o al interés que preveemos de todos vosotros. Entonces vamos a dejar un momentito para que contestéis y vemos un poco el resultado. Dejamos unos segundos más para que marquéis una de las 5 opciones y os digo el resultado. ¿Vale? Perfecto, mira, viene, digamos que hemos corroborado, porque vamos totalmente en línea, porque al final casi el 80% de vosotros habéis seleccionado que trabajáis con poliolefinas, ¿no? Un 13% PET y luego otros materiales un 9%. Por tanto, vamos, creo que todo el tema de la descontaminación es un tema que, vamos, que interesa de forma mayoritaria a la audiencia, ¿no? Pues vamos entonces con la segunda pregunta, que dice así: para tu empresa, ¿qué material sería clave que tuviese un proceso de descontaminación óptimo? Me imagino la respuesta por la primera, no por la primera pregunta, supongo que la segunda irá en línea, pero bueno, dejamos unos segundos para que contestéis si pensáis que esta descontaminación es clave. ¿Para qué polímero? ¿Para poliolefinas? ¿Para PET? ¿Para contacto alimentario? ¿Para PET para otros usos? ¿Para plástico bio? ¿Para otros? O sea, ¿dónde pensáis que esa descontaminación podría aportar más valor? Nada, veo que estáis respondiendo. Dejamos unos segundos para que marquéis una de las 5 opciones. ¿Vale? Van cambiando las distintas barras, lo dejamos aquí. Y, bueno, prácticamente muy similar, un poquito más que antes, pero vamos, 80% prácticamente poliolefinas. El PET también ha subido, bueno, ha subido un poquito el PET, es verdad, hasta un 12%. Incluso para plástico bio también pensamos que puede aportar un 3%, eso sí, un 3% de la audiencia piensa esto. Y para otros plásticos, otros polímeros, que también sería interesante saber cuáles pensáis, pero bueno, la respuesta únicamente permite seleccionar. Pensáis que otros, también lo podéis poner en el chat, ¿no? Si queréis puntualizar para qué polímero podría aportar más. Vale, y vamos a ver la tercera pregunta, antes de continuar, que dice así: de los siguientes retos, ¿cuál es el que más preocupa a tu empresa? O sea, si os preocupa principalmente conseguir poliolefinas post-consumo para contacto alimentario o conseguir poliolefinas post-consumo para otros usos, es decir, puede ser un uso de alto valor, pero que no tenga por qué ser alimentario. Es decir, puede ser, pues, por ejemplo, pues para envase, pero no envase alimentario, por ejemplo, ¿no? Si os preocupa separar materiales que contaminan flujo principal, es decir, por ejemplo, os preocupa de una muestra, de un material, de una fracción, por ejemplo, de PET, separar aquello que os molesta, aquello que os está, digamos, bajando la calidad, o si lo que queréis es precisamente lo contrario, es decir, separar lo que tiene valor del resto. O sea, sois capaces de una muestra mucho más compleja, separar aquello que tiene valor para poderlo reciclar, ¿no? U otros. Por tanto, a ver qué pensáis, cuál es el siguiente reto. Estos son retos relacionados, lógicamente, con el proyecto, ¿no? Dejamos un poquito que contestéis. Como decíamos, conseguir poliolefinas para food contact, para otros usos, o separar materiales para poderlos valorizar. Aquí hay bastante más división de opiniones que en la anterior, que tenía bastante unanimidad, pero bueno, dejamos un poquito más para que contestéis y enseguida analizamos las respuestas. Las barras van cambiando, van subiendo y bajando. Ya lo tenemos aquí, perfecto. Vale, tendríamos para conseguir poliolefinas post-consumo, es el que más habéis votado, casi un 60%. Conseguir poliolefinas post-consumo para otros usos, un 7%, es decir, sí que hay un interés interesante en conseguir poliolefinas post-consumo para food contact.
Y bueno, en cuanto a separar materiales, casi interesa más con un 27%, interesa más separar materiales que contaminan más que separar residuos de alto valor. Es decir, os preocupa más de una fracción quitar todo aquello que nos molesta más que de una gran fracción separar aquello que nos interesa. Por tanto, la identificación también es un tema interesante. No sé si lanzar ahora la super pregunta del reto. Vale, entonces, para esta pregunta, que era la que os comentaba previamente, os vamos a lanzar un link en el chat, que lo tenéis a vuestra disposición. Entonces, una vez, entonces os pido que abráis el chat. Lo digo porque, vamos, esto yo creo que es la pregunta que tiene más valor de todo el test transfer, porque vamos a ver un poco qué retos, qué digamos, necesidad como tal o qué reto tenéis, ¿no? Principalmente. Entonces, vamos a abrir el link que tenemos en el chat y luego, una vez entréis dentro, tendréis una pregunta también para marcar qué tipología de reto, más allá de los que estamos hablando en este test transfer, otros retos diferentes, tenéis en vuestra empresa. Os pido que marquéis cuál es el principal reto que tenéis en vuestra empresa y luego en la parte de abajo podéis un poco especificar. Es decir, por ejemplo, si el reto que tenéis es, por ejemplo, pues descontaminar algún material o, por ejemplo, clasificarlo mejor o, por ejemplo, mejorar algún proceso, pues indicar en la parte de abajo un poco pues, qué tipología de proceso y demás. Luego, al final de la jornada, pues ahora os necesita un poquito más de tiempo por nuestra parte para analizar las respuestas, os diremos un poco también, ya para concluir, cuál es el reto que más se repite, cuál es la problemática que más se quiere trabajar o cuál es el área de trabajo más interesante. Así que, nada, os pido eso, que abráis el link, respondáis qué tipología de reto es la más importante, que la marquéis y abajo pongáis, nada, 4 o 5 palabras un poco de exactamente cuál sería el reto concreto a solucionar por parte de vuestra empresa. Vamos a dejar un minuto para que podáis entrar y responderlo. Y ya os digo, al final veremos un poco cuál es el super reto, ¿no? El super reto de toda la audiencia. Al ser tanto, yo creo que va a tener mucho valor, porque al final vamos a tener muchas respuestas y yo creo que va a ser un reto bastante consensuado, ¿no? El que gane finalmente. No sé si dejamos un poquito más o más o menos. ¿Vale? Dejamos un poquito más para que contestéis. Y lo Vale, mientras acabéis de contestar, vamos a poner la siguiente presentación, que va a estar relacionada ya con el primer resultado en descontaminación. Perfecto. Bueno, pues continuamos con el proceso de descontaminación. De todas formas, os dejamos el link del chat abierto para si queréis seguir contestando al super reto que tengáis. También lo podéis hacer durante el test transfer, ¿vale? Durante los siguientes minutos. Bueno, pues vamos allá con el primer resultado. En detalles, aquí vamos a contar un poco qué hemos conseguido hasta ahora, porque como os digo, el proyecto acaba a final de octubre, qué hemos conseguido en cuanto a descontaminación de materiales. Bueno, pues como decíamos antes, este reto de la descontaminación, o para hacer este reto hemos trabajado identificando los contaminantes que hay en las polefinas, trabajando en un proceso de contaminación controlada y luego viendo la eficiencia de la descontaminación conseguida. Por tanto, proceso de contaminación, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, pues lo primero que hemos hecho, también aquí que tengo una información que quería compartir con vosotros. De acuerdo. Lo primero que hemos hecho es identificar, es decir, hemos cogido las muestras de poliolefina
y hemos analizado los contaminantes que tenemos presentes, ¿no? Aquí vemos, bueno, pues un ejemplo, ¿no? de esa identificación de contaminante. Comentar que, bueno, hemos identificado entre 60 y 80 contaminantes, ¿vale? En concreto con este análisis, que son precisamente donde nos hemos pretendido centrar en este proyecto. En segundo lugar, lo que hemos hecho es intentar contaminar poliolefinas vírgenes con esa composición, con esa concentración de contaminantes para que sea nuestro material de referencia. Es decir, si nosotros descontaminamos diferentes poliolefinas, no podríamos comparar la eficiencia de esa descontaminación porque son muestras diferentes. Por lo tanto, hemos querido tener una muestra de partida sobre la cual ya poder trabajar esa descontaminación. Esto es un paso para este proyecto y para el futuro, ¿no? Para los siguientes proyectos que trabajemos de esta línea. Entonces, hemos seleccionado muestras de poliolefinas y las hemos contaminado para obtener esa contaminación de origen. Comentar que para esta contaminación hemos tenido que preparar este material, esa polilefina virgen, ¿no? La hemos tenido que triturar y obtener un tamaño que permita esa maceración o esa contaminación. Y bueno, aquí vemos el proceso como lo hemos contaminado en el laboratorio para alcanzar esa contaminación. Comentar que no hemos inoculado, digamos, esos 80 contaminantes, sino que lo que hemos hecho es trabajar con sustitutos. Es decir, una vez conocidos esos contaminantes, los hemos simulado con simulantes, nunca mejor dicho, para poder validar o poder, digamos, representar esa contaminación en el plástico. Bueno, comentar que, lógicamente, teníamos contaminantes, bueno, pues tanto volátiles como no volátiles, polares o no polares, pues hemos seleccionado estos representantes, ¿no? Digamos, para representar de la mejor forma posible a esos contaminantes. Y bueno, tras esa contaminación, lo que hemos hecho es identificar un poco hasta qué grado hemos conseguido contaminar este material y cuánto nos hemos acercado, pues, a esa contaminación que necesitamos para poder trabajar la descontaminación posterior. Y bueno, y aquí tenemos un poco la composición o la concentración que hemos logrado, que es un poco la que queríamos alcanzar. Más o menos, siempre hay una variabilidad, pero bueno, más o menos la queríamos alcanzar para poder representar esa contaminación de origen, de referencia sobre la que trabajar. En segundo lugar, ya una vez tenido claro qué contaminantes tenemos y teniendo ese material de referencia también, o incluso en paralelo, hemos trabajado en el proceso de descontaminación. Este proceso de descontaminación lo que hemos hecho es trabajar con muestras de poliolefinas post-consumo, porque bueno, queremos avanzar en las dos líneas a la vez. Por una parte, contaminar la muestra, pero por otra también avanzar en esa descontaminación de la poliolefina real, ¿no? De la poliolefina post-consumo. Hemos trabajado con varias muestras y las hemos acondicionado. Igual que antes, hemos triturado, hemos preparado el material para conseguir esa descontaminación posterior aplicando diferentes procesos de descontaminación. Como he comentado previamente en la presentación anterior, esos procesos de descontaminación han sido definidos tras el análisis de, pues, todo lo que se ha realizado previamente, porque bueno, hay mucho trabajo previo en la generación de plásticos y lo hemos tomado de referencia un poco también para ver, pues, qué procesos son los que más funcionan para diferentes tipologías. Hemos analizado bastantes estudios en esta línea y hemos llegado, pues, hemos desarrollado, digamos, 4 procesos basándonos, pues, en toda la información previa, ¿no? Y bueno, estos procesos los hemos aplicado y, por último, en la fase en la que estamos ahora es precisamente viendo, pues, esa migración y esa toxicología de esos materiales descontaminados para ver qué grado de descontaminación tenemos en el material. Y bueno, comentar simplemente, pues, que bueno, aquí tenemos los contaminantes que teníamos en la poliolefina postconsumo inicialmente y tras los diferentes procesos de descontaminación. ¿No? Como vemos, por ejemplo, en el caso de la poliolefina, por ejemplo, la poliolefina 1 hemos conseguido reducir más de un 90% de los contaminantes, es decir, han pasado por debajo del nivel de detección, lo cual es muy buena noticia, y hemos visto que de los 4 procesos, pues, por ejemplo, el 2 es el que mejor resultado ha dado. Si bien, además, hay que tener en cuenta no únicamente el resultado final, sino también la facilidad de uso, el coste operativo y otros parámetros a la hora de seleccionar el método óptimo. Y bueno, en la poliolefina 2 me gusta un poco cómo se han reducido los contaminantes. Sí que vemos, pues, que el resultado ha sido bastante más positivo en la poliolefina 1, por tanto, diferentes procesos pueden tener, bueno, incluso, por ejemplo, cabe destacar que, por ejemplo, el proceso 2 ha sido el mejor para la poliolefina 1, pero sin embargo para la poliolefina 2 no.
ha sido el proceso número 1. Por tanto, cada proceso, o sea, también hemos corroborado que cada proceso de descontaminación tiene que ser ad hoc para cada material. Por tanto, aquí sí que vemos interesante que si tenéis esta problemática, podemos también apoyar en este área para intentar acoplar o intentar adaptar esos procesos al material que estemos considerando, ¿no? Porque cada material tiene unas características diferentes y, por tanto, no todos funcionan de la misma forma para descontaminar. Y, bueno, un poco para concluir, decir que las ventajas de este proceso de descontaminación es la reducción del consumo de materia prima virgen, es decir, si somos capaces de tener material reciclado de alta calidad, vamos a ser capaces de no tener que utilizar material virgen, con lo cual vamos a reducir el consumo de estos materiales, principalmente de origen fósil. Reducción del impacto ambiental, lo mismo, siempre que utilicemos un plástico reciclado, pues vamos a evitar muchas etapas de extracción, de purificación, de fabricación de ese plástico y, por tanto, el impacto ambiental va a ser menor. En tercer lugar, aprovechamiento de recursos, obviamente, aprovechar recursos que de otra forma irían al vertedero. Aplicaciones de mayor valor añadido con el material reciclado, también es muy importante. Y, bueno, posicionamiento de marca, es decir, no únicamente es un tema legal, sino que también pues, utilizar material reciclado para aplicaciones innovadoras pues, puede ser algo que puede impulsar a nuestra empresa de cara a poder, pues, digamos, sacar pecho en el comportamiento ambiental y en nuestra responsabilidad social. Y, bueno, lógicamente cumplimos con la legislación europea, no para ahora mismo, pero sí que vemos que en los próximos años, para 2025-2030, tenemos unos requisitos que si no trabajamos en este área, pues no vamos a poder alcanzar, ¿no? Porque el reto es muy importante. Y, bueno, por esta parte ya estaría todo en cuanto a este primer resultado, en cuanto a descontaminación. Pues, bueno, ahora hacemos, ir poniendo también las preguntas en el chat, porque las iremos contestando luego al final del test transfer. Ir apuntándolas en el chat para responderlas, acordaros de poner siempre el nombre y la empresa. Y, bueno, vamos a lanzar también 2 o 3 preguntas sobre esta temática, también para ver un poco vuestra opinión, ahora que ya hemos visto resultados en descontaminación, para ver tomar el pulso a la audiencia en unos cuantos temas. Y, bueno, la siguiente pregunta dice lo siguiente, dice, ¿la descontaminación de poliolecinas permitiría desarrollar aplicaciones de mayor valor añadido que las actuales? A ver cuál es vuestra opinión. Sí que permitiría más valor añadido para conseguir poliolecinas recicladas para alimentación. Sí, pero para aplicaciones que no sean de alimentación. Entiendo que aquí es porque vemos pues, que la alimentación es un reto muy difícil, ¿no? Entonces, la opción 2, sí, pero para otras aplicaciones. Tercera respuesta, sí, porque me ayudaría a abrir nuevas líneas de negocio. Importante. Cuarta opción, sería interesante aplicar el proceso a otros plásticos, o sea, no únicamente a poliolecinas, sino a otros plásticos. O la quinta, digamos que es un poco la más pesimista, ¿no? Pero, bueno, también tenemos que ponerla. Pues no, en mi negocio no aportaría ningún valor la contaminación de poliolecinas, que puede ser, porque al final pues, depende un poco también de la actividad a la que se dedique cada empresa, ¿no? Entonces vamos a dejar un poquito, unos segundos para que podáis contestar. Las barras van cambiando, subiendo y bajando. Vamos a ver cómo va, pero ya se vislumbra un poco la respuesta por dónde va. Básicamente, dónde aportaría más esa descontaminación, ¿no? La contaminación de poliolecinas. Vamos a ver enseguida las respuestas. Bueno, el 70% de vosotros habéis contestado que aportaría para el sector de la alimentación. O sea, hemos ido, digamos, al top de las aplicaciones, que sería la más complicada, pero la que, por otra parte, nos están marcando, ¿no? Desde Europa, ¿no? Conseguir poliolecinas recicladas para food contact. Un 20% empate para otras aplicaciones que no son de alimentación o para otras líneas de negocio, y luego incluso bueno, pues para otros procesos de plástico también un 7%. Y, bueno, me alegra ver que nadie ha dicho que no le aporta ningún valor en... Bueno, también por eso estáis aquí hoy también en este test transfer, ¿no? Un poco porque entendemos que es algo que aporta valor en vuestro negocio. Perfecto. Y la siguiente pregunta dice, ¿qué dificultad encuentras a día de hoy para trabajar con poliolecinas recicladas en tu negocio? Es decir, es cierto que es algo que en lo que hay que empezar a trabajar, pero que a día de hoy es casi nadie lo está haciendo. Entonces, ¿qué dificultad encontramos? ¿Es un tema de inversión? Primera respuesta, es un tema de dificultad técnica. ¿Es un tema de que el cliente no percibe valor y que, por tanto, no va a pagar más y no estamos dispuestos a invertir en esto? ¿Pensáis que el marco legislativo es complejo? Es decir, no está claro si puedo o no puedo trabajar en este área, qué calidad tengo que tener, etcétera. Otros,
Vamos a ver un poco cuál es la principal dificultad que vemos para utilizar poliolecinas recicladas en nuestro negocio. Sí que es cierto que todas son, bueno, en mi opinión, todas son ciertas, ¿no? Pero también queremos ver un poco cuál veis que es la más importante, ¿no? La más llamativa. Si es un tema de inversión, técnico, de clientes, legislativo. Vamos a ver. Aquí veo que hay bastante división de opiniones. Esperamos un poquito y comentamos. Hay casi un triple empate, por lo que estoy viendo. Y bueno, pues tenemos inversión, no nos preocupa, porque tenemos solamente 3% de la audiencia ha contestado que es un tema de inversión, pero sí que sobre un 30% tenemos 3 respuestas, dificultades técnicas, que el cliente no percibe valor todavía. Bueno, yo creo que es un tema que probablemente cambiará, pero bueno, la respuesta es que es posible eso, que a día de hoy no se perciba ese valor por parte del cliente. Y luego que el marco legislativo es complejo, ¿no? Que no se facilita un poco esa identificación. Incluso otros, que también estaría bien también saber qué otras dificultades o qué encontramos, ¿no? También si las queréis escribir en el chat, también luego si somos capaces las podemos luego también comentar. De acuerdo. Vale, entonces ahora vamos a pasar entonces a la segunda parte o al segundo resultado. Entonces, para ese segundo resultado hemos preparado un vídeo, también porque realmente una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a ver un poco que veáis lo que hemos trabajado en el área de identificación de plásticos y de marcadores para separar plásticos. Y después del vídeo ya comentamos más en detalle. Así que nada, sin más, os dejo con el vídeo para que lo veáis. Es muy cortito, son 2 minutos de vídeo. Perfecto, pues vamos allá con el segundo resultado, es decir, lo que hemos conseguido en el proyecto hasta ahora en la parte de identificación de plásticos y de marcadores. Y bueno, simplemente comentar eso, porque esos marcadores se utilizan, como comentábamos antes, principalmente para conseguir separar y, por tanto, reciclar aquello que a día de hoy no se puede separar ni reciclar, ¿no? Todos aquellos materiales que tienen dificultades. Aquí cabe destacar que es verdad que muchos elementos se podrían separar, no sé si pusieran a lo mejor más equipamiento de clasificación de infrarrojos, pero muchas veces pues, requiere una inversión muy elevada porque bueno, pues cada máquina tiene un coste muy alto de bastantes cientos de miles de euros, ¿no? Y además, también por temas de espacio es complicado. Por tanto, esta tecnología que queremos trabajar en este proyecto permite dar más información a cada una de las máquinas
y poder ser capaces de visualizar de una forma sencilla y separar elementos que difícilmente podrían ser separables si no. Incluso ser capaces de separar materiales que son iguales, es decir, que tienen la misma respuesta de infrarrojo, pero que tienen gracias al marcador tienen distintas respuestas ultravioleta y por tanto podemos ser capaces de separar, por ejemplo, beta alimentario de no alimentario, poliolefina alimentaria de la no alimentaria. Eso es muy importante porque al final, si no somos capaces de llegar a un porcentaje, a una trazabilidad completa de ese material, jamás podríamos trabajar en procesos de descontaminación. Es decir, el primer requisito es que todo lo que descontaminemos venga de una fuente de food contact, ¿no? Por tanto, también para el tema de multicapas, por ejemplo, porque los multicapas también, según cómo caigan, pueden ser vistos de un material o de otro por la tecnología de infrarrojo. Esto permite o permitiría ser capaces también de identificar envases multicapa, envases de coloración negra, es decir, digamos que tiene la aplicabilidad de los marcadores es muy alta. Así que es cierto que es una tecnología que necesita un poco de la integración o del acuerdo de toda la cadena de valor entre las empresas que lo colocan en el material y las empresas que lo separan o lo reciclan, ¿no? Pero bueno, es interesante abordar esta tecnología. Y bueno, y sin más introducción, comentar que hemos trabajado en marcadores, lógicamente, para distintos materiales, diferentes formatos también, y luego también a diferentes niveles de concentración. ¿Por qué? Porque, a ver, el objetivo es visualizar el material. Tampoco es necesario poner más marcador del necesario, porque al final es un consumo de dinero, ¿no? Innecesario. Por tanto, también hemos modulado las concentraciones según el formato, según el material. Y bueno, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos trabajado? Bueno, en el vídeo se veía muy bien, ¿no? El trabajo que hemos hecho de una forma muy visual, pero bueno, básicamente hemos trabajado varios pasos. En primer lugar, hemos trabajado en la selección de los marcadores, es decir, hay muchos marcadores que ya están, tenemos listados de marcadores, incluso hemos podido también identificar cuáles tienen esa certificación EFSA y por tanto pueden ser utilizados para creación de food contact y cuáles no. Y también hemos analizado temperaturas de procesado de cada uno de estos marcadores y también respuesta ultravioleta en efecto visible, ¿no? Importante a la hora de seleccionar unos u otros. De todo esto hemos llegado pues, a una decisión final de cuáles interesaban más por todos estos parámetros, incluso con el precio. También hay que recordar que pues, cuanto más económico, pues más se pueda penetrar en el mercado este tipo de tecnologías. Y bueno, también hemos visto de cada uno de ellos las curvas de absorción y de emisión y la intensidad. ¿Por qué? Porque también a mayor intensidad pues es más sencillo ser reconocido. Por tanto, este comportamiento óptico era fundamental también para ser utilizado o ser seleccionado. En tercer lugar, hemos extruido films, o sea, es decir, hemos introducido estos marcadores en diferentes materiales plásticos y por tanto hemos tenido que modular o ajustar condiciones de extrusión, los límites también del marcador en cuanto, por ejemplo, pues a temperaturas y luego también esas relaciones o esa compatibilización entre el polímero y el marcador. Por último, el siguiente paso, después de introducir el marcador, hemos hecho pruebas aquí en Iteleno viendo pues, cuál se visualiza mejor y de qué forma. Para ello hemos utilizado una cámara oscura con una cámara de gran resolución y una lámpara ultravioleta que nos ha permitido, como veíamos antes en el vídeo, pues, observar la visualización de cada uno de estos materiales marcados, con diferentes materiales, diferentes marcadores y diferentes formatos. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, pues cómo se visualiza pues, un marcador con diferentes concentraciones. Como vemos, al 0,1 pues, emite mucho más que al 0,01 o que al 0,001, ¿no? Por tanto, la cantidad de marcadores es fundamental. Y bueno, como resultados finales, diríamos que hemos sido capaces de trabajar con estos marcadores tanto para film plástico como también para plásticos compostables, ¿no? De forma que hemos conseguido visualizar estos plásticos y bueno, también comentar que hemos trabajado en la posibilidad posterior de reciclar o de compostar o de que no afecta la compostabilidad de esos marcadores. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si ese plástico tiene ese marcador, tiene que el fin de vida estar garantizado, ¿no? De hecho, aquí sí que es cierto que tenemos que seguir trabajando un poquito pues, para poder retirar esos marcadores al final de su ciclo de vida, pero bueno, en eso estamos también, ¿no? De garantizar ese fin de vida de estos materiales. Y bueno, aquí vemos también una foto donde se ve respuesta de diferentes marcadores, diferentes materiales y se ve a diferentes concentraciones también. Por tanto, aquí vemos que todos están reflejando, bueno, casi todos, pero el grado de reflejo es muy diferente. Por ejemplo, en la fila de arriba, los dos primeros, o en la fila de abajo, el primero y el quinto,
son los que más emiten, ¿no? Por tanto, tenemos que llegar a esa solución de qué sería un balance positivo entre la cantidad de marcador utilizado y el grado pues, de respuesta que tenemos con el marcador. Bueno, aquí también vemos una foto muy intuitiva, ¿no? De cómo se visualiza, incluso con diferentes colores podría ser. Y imaginaros por un momento, bueno, estamos en una planta de clasificación y que nos permite visualizar los envases así. Imaginaros, por ejemplo, poder ser capaces de visualizar toda la bandeja multicapa, empezar de color azul, o, por ejemplo, todas las botellas que sean utilizadas para tema de food de un color, o, por ejemplo, las que sean de no food de otro, incluso multicapas, compostables, etcétera. O sea, imaginaros la potencialidad que tendría esto, tanto a nivel automático, porque se podría entrenar también a los equipos de soplado para separar estos materiales, como mediante operarios que fueran capaces de identificar de forma sencilla pues envases que se hayan podido colar en una fracción que no toca, ¿no? O sea, imaginaos también la potencialidad que tendría esto a nivel industrial. Y bueno, pues ventajas, un poco por completar, pues identificar y separar envases de alto valor añadido, conseguir corrientes de residuos más limpias, generar circuitos cerrados ad hoc, es decir, por ejemplo, podríamos incluso ser capaces de separar envases dentro de una corriente interna y redirigirlos de nuevo pues, para, por ejemplo, una reutilización de envases, podría ser, si nos ha ocurrido, ¿no? Que puede ser otra aplicación de estos marcadores. Mejorar la calidad de los flujos de material recuperado y, bueno, y cumplir con la legislación europea, porque recordemos que tenemos que dar respuesta a esos requisitos de un mayor reciclado, y esto pasa también por separar correctamente. Aquí también os brindo que si queréis trabajar en este área, pues, tanto en descontaminación como en marcado de plásticos, que nos contactéis para poder un poco transferiros un poco este conocimiento ganado, incluso poder trabajar con vosotros en algún proyecto más específico para poder descontaminar una fracción concreta o para poder identificar una fracción concreta de material. Y bueno, este sería el segundo resultado. No sé, creo que había alguna pregunta también antes de pasar a la parte, del debate, del coloquio, que va a ser también muy interesante porque vamos a recibir pues a 3 técnicos, o 3 personas con un gran conocimiento técnico en el área de plásticos que nos van un poco pues, a puntualizar, a aclarar, ¿no? Distintas cuestiones en cuanto a la descontaminación y a la identificación de plásticos. Pero bueno, por lanzaros alguna pregunta más en cuanto a esta segunda línea de trabajo. La pregunta sería, ¿la fase de separación es esencial para darle una segunda vida a los residuos de envase? ¿Qué tipo de material separarías? Es un poco para ver qué es lo que pensáis que se podría separar o que tendría una mayor funcionalidad para ser separado, ¿no? Por ejemplo, el PET alimentario o el PET no alimentario, incluso entre ellos, el PET botella o el PET bandeja, envases multicapa y envases monocapa, plásticos negros y coloreados para el tema del color, como recordemos que el color es también interesante porque a más color, digamos que los plásticos transparentes tienen mayor valor de mercado, ¿no? Incluso films de polietileno y de polipropileno, ¿no? Tenemos también una problemática en todo esto. Entonces, bueno, a ver qué pensáis que sería más interesante separar, ¿no? Porque también aquí va a ser donde sea más interesante realmente aplicar la tecnología de los marcadores, ¿no? Vale. A ver, pues aquí tenemos, mira, pues donde parece que hay mayor necesidad, donde mayor porcentaje del público coincide, es en que sería interesante separar envases multicapa y envases monocapa. Interesante, porque es verdad que un envase multicapa, si no se separa, nunca se podría reciclar y además contamina a los monocapa, ¿no? Muy interesante. Luego también tenemos, con un 11% el PET alimentario del PET no alimentario, un 7% el PET botella y el PET bandeja, plásticos negros un 14% y coloreados, y luego los films de polietileno y polipropileno un 20%. Así que vemos aquí que hay opiniones bastante diversas, ¿no? Y bueno, continuamos con la siguiente pregunta, que dice así: el uso de marcadores, ¿qué opciones de las siguientes piensas que tienen mayor potencial? Para identificar envases para su posterior reutilización. O sea, esto digamos que sería algo como adicional, es decir, se podría utilizar también para
antes lo puntualizábamos un poco, ¿no? Para separar envases para seguidamente reutilizarlos, es decir, un pool de envases que permitiera identificarlos y poderlos separar para reutilizarlos. Podríamos utilizar la identificación de envases para reciclado en circuito cerrado o en circuito abierto o otros, es decir, tendríamos una funcionalidad más allá de lo que es clasificar para reciclar en plan de clasificación, sino más a nivel de empresa, más a nivel interno de empresa. Vamos a ver vuestras respuestas. Va variando, pero bueno, esta casilla está habilitando las respuestas. Vamos a pasar. Parece que hay dos opciones que han ganado, además con empate. Empata, digamos, identificación de envases para su posterior reutilización y identificación de envases para su reciclado en circuito abierto, ¿no? En circuito cerrado sí que se ve menos, así que porque entiendo que también es porque en circuito cerrado tenemos un mayor control, ¿no? Entonces hace falta marcar menos. Pues nada, gracias por las respuestas. Y bueno, sin más, ahora vamos a empezar con el último bloque, bueno, el penúltimo, porque vamos a hacer el coloquio y luego por último vamos a resolver las dudas. Sí os quería decir, antes de avanzar con el siguiente bloque, con el coloquio, os volvemos a enviar el link con el super reto, con la super pregunta, para ser capaz de al final o sea, digamos, para abrir un poquito más las miras, no únicamente hablar de descontaminación o de identificación de plástico, vamos a hablar de cualquier reto que podamos tener en plásticos. Entonces os pedimos para que pinchéis en el link que os hemos enviado en el chat y una vez dentro simplemente que cliquéis qué tipología de reto es el que más os preocupa y que también nos puntualicéis un poquito más de qué se trata, ¿no? De qué se trata ese reto y luego al final de la jornada vamos a ver cuál es el super reto. Realmente tengo mucha curiosidad por saber si el super reto tiene que ver con descontaminación y tiene que ver con marcado de plásticos o si es un reto que no tiene nada que ver. Bueno, lo vamos a ver al final del evento. Yo creo que va a ser interesante, ¿no? Ver cuál es el reto, ¿no? Que se nos pasa por la cabeza a todos en cuanto a problema para ser solucionado. Nada. Entonces, el link y dentro podéis contestar. Y bueno, os dejamos el link para vuestra respuesta y en paralelo vamos dándole ya paso a este penúltimo bloque, ¿no? del coloquio, en el cual vamos a invitar a tres personas para que nos den un poquito más de luz y un poquito sus opiniones respecto a los temas trabajados. Nos vamos conectando y os voy presentando en paralelo. Ya veo a José Luis. Hola, José Luis. Hola, David. Te vemos, pero no te escucho, por lo menos. A ver. Muy buenas a todos. ¿Ahora sí? Ahora sí que te escuchamos. Hola, bienvenido, David. Y por último, Luis. Bueno, lo primero, agradeceros el poder colaborar y estar aquí y sobre todo este proyecto que me parece muy interesante para poder identificar los materiales que tenemos que procesar en nuestras plantas. De acuerdo. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. Y tenemos también a Luis. Luis, ¿nos escuchas? Espera, no te escuchamos a ti. A ver, vamos a conectar ahora. A ver si somos capaces de escucharte. Sí que te vemos en pantalla, pero no te escuchamos. A ver. Ahora creo que sí, ¿no? Sí. No sé si tendrás el símbolo del micro. A ver, me teníais silenciado. Ahora te escuchamos. Ahora ya está. Bienvenido. Hola a todos. Primero, disculpar a Ángel que no ha podido venir directamente, que realmente estaba invitado. Y bueno, yo trataré de responder lo mejor posible también a todo lo relativo a lo que hemos ido comentando. Perfecto, sí, sin ningún problema. Sí, iba a venir Ángel, pero al final ha surgido un imprevisto, pero bueno, nos ha dejado en muy buenas manos, así que no hay ningún problema. Bueno, pues os presento también para que conozcáis a ellos tres. Bueno, empezamos, si queréis, con David García. David García viene de la empresa Interval. Bueno, realmente él trabaja en la dirección de la empresa y entonces se dedica pues, a la fabricación de
de bolsas principalmente a partir de residuos plásticos, ¿no? Si puedes contar un poquito más, David, o un poquito presentarte para que te conozca la audiencia. Bueno, nosotros somos una planta, o tenemos dos fábricas, en una donde reciclamos plástico, sobre todo polietileno, film, y en la segunda planta donde transformamos el material que reciclamos, lo transformamos en lámina industrial y bolsa de basura con material 100% reciclado. De acuerdo, pues muchas gracias, David, y bienvenido al Test Transfer. Y bueno, continuamos con Luis Feijóo, que es responsable de comercialización de la división de reciclado de Acteco. Y bueno, pues Acteco es una empresa también muy conocida y sabemos, bueno, sobre todo aquí a nivel Comunidad Valenciana seguro, ¿no? A nivel España me imagino que también, pero bueno, cuéntanos un poquito, Ángel, a qué os dedicáis, cómo funciona la empresa y un poco, pues, cuál es, digamos, el interés que tenéis, ¿no? En esta tecnología de descontaminación o identificación de plásticos. Bueno, Acteco es una empresa que ya tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de residuos y en el reciclado de material plástico. Gestionamos en toda España para muchas empresas. Quizá uno de los principales clientes y que es más relevante de conocer a todo el mundo es Inditex. Hacemos la gestión de residuos para Inditex y tenemos varias plantas para poder hacer esa gestión de residuo. Tenemos 5 plantas en España. La principal está en IBI, que es donde tenemos nuestra sección o división de reciclado plástico, donde reciclamos estirénicos y poliolecinas, básicamente. Y hacemos más los rígidos que film. Y bueno, estamos ahora mismo en varios proyectos muy interesantes a nivel de envases con empresas muy fuertes. Algunas no podemos comentarlo por temas de confidencialidad, que no han salido los proyectos, pero bueno, estamos muy interesados y trabajando activamente en muchos proyectos de innovación y desarrollo para precisamente este tema, ¿no? La clasificación y detección de los materiales para poder hacer un reciclado más eficiente. De acuerdo, Luis, pues muchas gracias por la introducción y bienvenido también a este coloquio, en el Test Transfer de hoy. Y bueno, y finalmente quería presentar a José Luis. José Luis trabaja en ITEN, somos compañeros aquí en el departamento. Y bueno, y es la persona, digamos, que se puede decir que es la que más conoce el proyecto Plasdecore en profundidad, ha estado trabajando de forma muy activa en el mismo. Y bueno, yo creo que es la persona más adecuada un poco para que nos cuente un poquito más en detalle y a que podamos dirigirnos también para poder profundizar muchísimo más en el proyecto. Nada, si quieres, José Luis, presentar un poquito unas palabras y empezamos con el coloquio. Bueno, muchas gracias, César, por la introducción. Bueno, así como comentaba César, compañeros aquí dentro del proyecto, hemos estado mano a mano durante toda la ejecución, tratando de, bueno, desarrollar y traer estos resultados que habéis estado viendo con anterioridad, que ha comentado César. Y nada, aprovecho simplemente para agradecer tanto a David como a Luis la participación, que bueno, siempre se agradece la colaboración. De acuerdo. Pues nada, bienvenidos a los tres. Y bueno, tengo aquí preparadas una serie de preguntas que vamos a ver. Son la 1:05, acabamos a 1:30. Entonces vamos a dejar unos 10 minutitos más o menos para preguntas, 7-10 minutos para preguntas. Entonces tenemos hasta ahí 20-22 para hacer también para este coloquio. Pero bueno, sin más, voy a pasar a comentar algunas preguntas que tenemos en el tintero. La primera, bueno, una de las líneas de trabajo que se aborda en el proyecto es precisamente la descontaminación, como sabemos. Entonces, esta pregunta iría más dirigida a Luis en este caso, pero bueno, vale principalmente a las empresas, pero bueno, José, tú también si quieres aportar alguna cosa, alguna puntualización más conectando todo esto con el proyecto, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno, empezamos con Luis y quería preguntaros si en vuestro sector, ¿qué es lo que ocurre a día de hoy con los residuos de poliolefina? O sea, ¿cuáles son los principales factores que a día de hoy dificultan o dificultarían, ¿no? Esa recuperación del residuo de polietileno y polipropileno post-consumo? O sí que se está trabajando, se está reciclando. ¿Cómo se podría mejorar, no? Iría por ahí un poco la pregunta. Bueno,
Nosotros consideramos que quizá lo más delicado ahora mismo para nosotros son las barreras en el polietileno, por ejemplo, las multicapas que nos encontramos, ¿no? Y en el PP, al no ser una fracción que esté clasificada por Ecoembes, pues el porcentaje de contaminantes que hay están aproximadamente sobre, pues puede estar sobre un 50% aproximadamente. También la diversidad de polipropilenos distintos para distintas aplicaciones finales, ¿no? Hace más difícil encontrar un material homogéneo que permita una estandarización, ¿no? Bueno, más que una estandarización, una correcta clasificación del polipropileno para poder sacar luego reciclados específicos, ¿no? Así diría que serían la multicapa en polietilenos y en PP la multitud de PPs que nos podemos encontrar en las diferentes plantas de clasificación, ¿no? No nos llega muy separado, nos llega todo muy unido y luego se hace difícil esa separación. En ese sentido, simplemente, como comentaba Luis, realmente, pues, bueno, uno de los desarrollos que hemos tenido durante el proyecto, el tema de los marcadores, pues bueno, estaría un poco también orientado a eso que nos comentaba Luis de las distintas calidades de polipropileno, ¿no? Nosotros hemos visto que los resultados que hemos estado teniendo lo hemos introducido en la matriz, pero lo importante de todo esto también es la respuesta que han tenido estos marcadores. Me refiero, a lo mejor, esas distintas calidades que comentaba, pues bueno, son fácilmente separables, son fácilmente clasificables, pues a lo mejor pues, poniendo ese tipo de marcador, a lo mejor en una etiqueta, en algo más específico que sirviera para identificar también el origen del material en el sentido de qué producto ha tenido, qué calidad tiene. A la hora también entiendo que para los recicladores pues mucho más sencillo también destinar un producto, me refiero a tener una granza con una calidad ayuda el que no esté mezclada, me refiero, si la inyección, que provenga de inyección, ese tipo de cuestiones, pues bueno, entiendo que es importante, es también una cosa que hemos querido, que tenemos en mente con los desarrollos que hemos ido teniendo durante el proyecto. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, David, en vuestro caso, ¿cobraría sentido también disponer de procesos de contaminación de brolefinas? Y sobre todo también, ¿para qué aplicaciones pensáis que actualmente se está demandando más ese polipropileno y ese polietileno? Bueno, nosotros más nos estamos encontrando también, como le pasa a Luis, muchos problemas es con el multicapa, pero en los últimos meses nos estamos encontrando también muchos problemas con materiales biodegradables o compostables que se están introduciendo dentro de la línea de reciclado. Entonces son muy difíciles de poderlos separar porque se parecen muchísimo, bueno, son láminas de plástico igual. Entonces, como un identificador, de esa manera sí que es más fácil no poderlos separar. A fecha de hoy nos estamos encontrando en que se nos está introduciendo entre un 5 y un 10% ya de materiales biodegradables dentro de nuestras líneas, por lo que empezamos a tener problemas de cómo se descompone con las temperaturas a las que trabaja el polietileno, polipropileno, se descomponen antes y entonces eso hace que la granza luego tengamos que dar un segundo proceso para poderla volver a reciclar. Las aplicaciones que más estamos encontrando, sobre todo en polietileno, pues igual que hacemos nosotros, lámina industrial, bolsa de basura, riego para riego y bueno, esas son granzas en las que estamos nosotros vendiendo en estos momentos. Perfecto. Y bueno, y continuando un poquito con la descontaminación, la duda que me surge, Luis, ahora, ¿pensáis que existe un volumen suficiente de este material, de poliolefines, en plantas de residuos? O sea, ¿pensáis que está en crecimiento? ¿Y pensáis que el desarrollo de este proceso de descontaminación podría convertirse en una nueva oportunidad de negocio para algunas empresas? Bueno, las poliolefinas, desde luego, son los polímeros más abundantes en el mercado. Son también los que más se reciclan y los que mayor volumen mueven. En estos momentos, la situación actual y debido un poco a los precios y a todo el problema que estamos teniendo con el COVID, pues los recicladores estamos muy saturados, ¿no? O sea, ahí sí que existe un
un futuro muy, muy interesante para ello. Sobre todo si se va metiendo toda la legislación europea que hay prevista y se va cumpliendo, ¿no? Pero desde luego, aunque ahora es un momento complicado, el volumen que hay es grandísimo y las oportunidades están ahí. Hay que trabajar mucho para lo que se está diciendo, el tema de la clasificación desde origen es importantísimo, ¿no? para ello. Sí, yo estoy de acuerdo con Luis en que son momentos, sobre todo para el reciclado, muy, muy difíciles, porque el tema de la pandemia ha hecho que el precio del virgen descienda. Y entonces ahora, para poder estar en el mercado, tienes que hacer una granza de muy buena calidad. Y aún así no te aseguras el poder vender esa granza. Entonces tienes que tener una muy buena separación y generar un buen producto a un buen precio y sobre todo un buen servicio, por supuesto. Exacto. Y al hilo un poco de lo que comentabas, David, ¿piensas que podría ser útil? O sea, bueno, ¿piensas que habría otras aplicaciones adicionalmente, no únicamente food content y tal, sino otras aplicaciones adicionales para estas polefinas recicladas? Y luego, si están los clientes demandando esa tipología de productos reciclados de polefinas, o sea, más allá a lo mejor del producto que hacéis vosotros, sino otros adicionales. Sí, yo pienso que el cliente final sí que está demandando, además empieza a haber muchas campañas, materiales reciclados. Entonces, es un valor añadido. Simplemente el ya tener un material o un producto con material reciclado, eso ya le tiene que dar un valor añadido para poderlo sacar al mercado. Entonces, y haciendo un muy buen material, pues y pudiendo separar bien los materiales, puedes conseguir introducirlos en otros productos que a fecha de hoy no se están introduciendo. De acuerdo. No sé, José, si quieres añadir alguna cosita con respecto al proyecto en esta línea. Sí, bueno, en este sentido es realmente lo que dice David. Nosotros hemos estado trabajando ya no solo ayudando a esta clasificación, sino bueno, que con esa eliminación de contaminantes siempre tuvimos la aplicación más alta en mente, ¿no? Pero realmente es lo que dice David. Cualquier ayuda ya de utilizar el plástico reciclado ya supone un valor añadido para el material. Si lo comparamos con la alternativa, ¿no? Que tendríamos, que comentabas también en las presentaciones, que sería bueno por la disposición del vertedero. Esa eliminación de contaminantes siempre ayuda realmente. Siempre que quitemos esas sustancias que puedan generar olores, que puedan generar cualquier tipo de interferencia después con las aplicaciones finales, pues ya le da también ese plus más allá de lo que comentaba David, de ya que el producto ya tenga material reciclado, ya supone un valor añadido. Entonces, estos procesos que a fin de cuentas vamos desarrollando sí que van en línea para mejorar todavía más esa calidad y que ese material reciclado llegue a mayor cantidad de aplicaciones posible, que ese valor añadido se extienda durante la cadena de valor. De acuerdo. Bueno, y un poco por cambiar ahora de tercio, empezar un poquito también la segunda línea, la parte de los marcadores, ¿no? Hemos trabajado un poquito en la parte de contaminación, hemos hecho preguntas al respecto, respuestas muy interesantes. Vamos a ver la parte de marcadores. Y bueno, mi pregunta iría ahora para David, y sobre todo, ¿cuál es, en vuestra opinión, aunque esta pregunta, bueno, para David, pero también a lo mejor Luis también puede contestar en esta parte, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto que vemos ahora en cuanto a separación de plásticos? Es decir, ¿dónde pensáis que se debería centrar esa tecnología de marcadores para separar qué corriente, ¿no? Bueno, cada uno tendrá un poco su visión según su sector. Nosotros, sobre todo en materiales multicapa. Multicapa es lo que nos está contaminando y, como he dicho antes, materiales biodegradables o compostables. Pero ahí en los multicapa es donde yo vería que tiene muy buena aplicación y de muy gran ayuda para poder separar el monocapa y de esa manera pues conseguir mejor calidad de granza. Perfecto. Y para fabricar, o sea, si fuéramos capaces de quitar ese material, ¿piensas que la calidad sería mejor como para con el resto fabricar productos de mayor calidad? Es decir, entiendo que si quitando todos esos, el resto sería de una mayor calidad, que vendría muy bien, ¿no? Para mejorar la calidad del producto. ¿O cómo os implicaría, cómo os impactaría a vosotros esa posibilidad? Porque lo que consigues teniendo una mayor calidad de granza es poder introducirlo y poder ir restando material virgen al producto. Por lo que aún
como decía José Luis, lo estamos comentando, estás dando un mayor valor añadido a un producto que estás sacando al mercado, eliminando pues ya todo lo que arrastra, eliminando la huella de carbono y todo lo que conlleva. De acuerdo. Y Luis, en vuestro caso, imaginémonos que tenéis una máquina ultravioleta en planta, ¿no? Y podéis visualizar cualquier tipo de polímero, saber exactamente qué polímero es cualquiera de ellos. O sea, ¿qué implicaciones podría tener eso en vuestro negocio? O sea, ¿qué nuevas respuestas podríais darles o qué nuevos productos, nuevas calidades podríais tener? ¿Y qué plásticos querríais separar vosotros en planta? Hombre, desde luego, si tuviésemos un marcador totalmente, son los marcadores que nos separasen completamente todos los materiales, estaríamos llegando al origen del secreto de la reciclabilidad, ¿no? Es decir, el problema que tenemos hoy por hoy es la separación de estos materiales, es cuando se complica todo. El poder llegar, a cuanto más separación se pueda llegar, pues muchísima mejor calidad va a haber en el granjeado y, por supuesto, se va a traducir en toda la cadena. Es decir, que si nosotros conseguimos hacer una separación del 100% de los materiales, pues podríamos decir que haríamos un circuito perfecto para poder reciclar todos los materiales sin ningún problema. El problema está en la separación real de estos materiales y en la clasificación, que es donde nosotros estamos peleando para conseguir unos residuos lo más limpios posibles. Los más limpios en términos de que no haya mezcla de materiales incompatibles y luego lo otro es el tema de lo más descontaminados posible. Y ahí es donde ya tenemos que entrar nosotros a limpiar y a descontaminar. Pero desde luego el campo de la clasificación es donde hay que trabajar y aquí es donde los marcadores nos pueden ayudar muchísimo para conseguir que se recicle el máximo posible de los materiales, ¿no? En ese sentido, durante el proyecto, una cosa que también buscamos con el hecho de los marcadores, el prototipo este que se ha podido ver, el pequeño prototipo, ¿no? de la foto, es que, bueno, que esta aplicabilidad vaya un poco más, ya no solo, pues, por ejemplo, que se pueda aplicar a equipos más automáticos, sino que también sirviera como una herramienta para los triajes, realmente. Que, por ejemplo, que este tipo de identificación se pudiera realizar de manera a lo mejor más sencilla, con una simple lámpara durante el tratamiento del material. Como comentaba también David al principio, los compostadores tienen visualmente, al tacto, tienen una apariencia muy similar a otros polímeros. Pues bueno, en este sentido, pues, por ejemplo, este tipo de tecnología, este tipo de desarrollo sí que ayudarían a mejorar también ya esa clasificación a todas las escalas, que podemos llevarla desde a un triaje manual, a esa clasificación, ese control de calidad a lo mejor que puede haber, hasta unos equipos más automáticos, ¿no? Que se encargaran de esa clasificación más de una manera robotizada, ¿no? Ya para aumentar la eficiencia. Pero bueno, sí comenta eso, que tendría una potencial aplicabilidad a distintas escalas, que no estarían únicamente limitadas a un uso, sino que serían modulables siempre en función de las necesidades. De acuerdo. Y luego ya por ir cerrando, ya os lanzo una pregunta doble, un poco para todos, para que me están concluyendo, que quería preguntaros básicamente si veis que esta tecnología, ¿no? de marcadores de identificación de plásticos necesitaría de la colaboración de toda la cadena de valor, o si tendría más sentido también poder impulsar desde la parte de la gestión, es decir, qué necesidades hay un poco de involucración de toda la cadena de valor. Y luego también cómo veis el panorama de la industria del reciclado a 10 años vista. Es decir, tenemos una legislación muy potente, por otra parte hemos tenido pues todo el tema de la no compra de plásticos por parte de China, ¿no? Como pasaba anteriormente, bajada del precio del petróleo, ahora ha venido el COVID, coste de producción, cada vez todo más industrializado. Es decir, ¿cómo veis, por una parte, esta integración o este uso de los marcadores en la cadena de valor? Y luego, en segundo lugar, esa pregunta que os decía de cómo veis el mercado del reciclado de aquí a 10 años. Yo pienso que este sistema se puede introducir en la cadena de valor del sector alimentario, porque ellos ya tienen una trazabilidad de todo lo que es el producto, y entonces sería aún tener mejor trazabilidad de los plásticos o de los materiales que están utilizando. Pienso que ahí se puede utilizar bastante bien.
No sé, Luis, si quieres añadir alguna cosita más sobre esto, sobre la cadena de valor, sobre el futuro del reciclado. Bueno, ahí creo que hablamos de quizá dos circuitos, ¿no? Un circuito cerrado donde se puede conseguir ya algunos resultados y puede ser interesante, pero que quizás se hace muy complejo por el recorrido que hacen los propios envases, ¿no? En la cadena de alimentación, el hacer rentable en términos de eficiencia económica y medioambiental es difícil, pero lo que sí se abre es en el circuito abierto una gran posibilidad de poder generar un reciclado muy interesante, reduciendo la huella de carbono y mejorando la eficiencia económica. Gracias a la identificación de esos materiales en las diferentes plantas de clasificación, que es quizá en lo que más hay que ahondar en estos momentos, es en conseguir que el residuo que viene del consumidor alcance un flujo que sea más eficiente de lo que es ahora y se vaya más hacia los recicladores que pueden luego tratar de recuperar las poliolecinas en este caso de una forma eficiente, ¿no? El tema de la clasificación es importantísima y los marcadores ayudarían muchísimo a optimizar todo esto. De acuerdo. Pues si queréis brevemente ya cerrar y ya pasar a las preguntas y respuestas, ¿queréis comentar alguna cosa más, puntualizar o algún comentario que penséis que os gustaría lanzar un poco a la audiencia, teniendo en cuenta que están escuchando un poco pues, son multitud de empresas relacionadas con el mundo del plástico? Bueno, yo lo que sí que no sé, la audiencia, si la audiencia que hay es de recicladores o es más de procesadores, ¿no? Lo que querría decir en general es dar mucha confianza en que el plástico está ahora mismo muy demonizado, pero que realmente el plástico reciclado tiene unas posibilidades infinitas, ¿no? Ahora que hay más concienciación, se abren muchas más posibilidades y el secreto de todo esto es que desde el principio hagamos un diseño pensado en reusar y en reciclar, ¿no? A partir de ahí, con las nuevas tecnologías, con los marcadores y con todo, pues podremos llegar a reciclar un porcentaje altísimo de lo que se utiliza, ¿no? Pero tenemos que estar todos muy concienciados de que lo primero, el plástico es un material muy útil, el plástico es totalmente reciclable si se hace correctamente y que en consecuencia todos tenemos que estar trabajando en esa vía y todo lo que sea ayudar a que ese flujo se optimice, pues va a ayudar a la producción, al coste y a la eficiencia ambiental. Eso es lo que creo que hay que recalcar, que no se demonice el plástico porque realmente el plástico es un producto que se necesita y que tiene muchísimo futuro, muchísimo futuro. Lo que no hay que hacer es demonizarlo, hay que enseñar a utilizarlo, hay que informar y luego hay que hacer una gestión eficiente del circuito para que se pueda reciclar y se pueda reusar. Estoy de acuerdo con Luis en el que el plástico pues hay que hacer un uso eficiente, hay que educar a la gente en el que debe de depositarlo donde se tiene que depositar, qué plásticos se pueden depositar y qué plásticos no. Y sobre todo, invertir sobre todo en ecodiseño, en que sean fácil de reciclar y que es fácil de separar. Eso es lo que, pero sobre todo, educación y concienciación de que son los plásticos y que ayudan en nuestras vidas. De acuerdo. Ok, pues si os parece, no cerramos comunicación con vosotros y vamos a repasar las preguntas que nos ha lanzado la audiencia, las vamos contestando entre todos. Me pediré que me ayudéis un poco también a contestarlas. Y bueno, entre las preguntas, si ha dado tiempo a analizar cuál ha sido el súper reto, ¿no? De que entre todos hemos propuesto, lo comunicaremos y para dar cierre al test transfer. Entonces vamos allá con las preguntas.
Vamos a ver, la primera pregunta dice así: además de las poliolefines, ¿hay otros materiales técnicos de uso alimentario que son difícilmente reciclables? ¿Hay algún avance en este sector? No sé si alguien quiere contestar a esta pregunta. La repito, además de las poliolefines, ¿hay otros materiales técnicos de uso alimentario que son difícilmente reciclables? ¿Hay algún avance en este sector? Bueno, aquí yo por puntualizar un poco, por introducir, sí que es cierto que los plásticos que son más minoritarios, la reciclabilidad es muy difícil. Es decir, al final las corrientes principales de reciclado en la reciclación de envases son las que son. Se está mejorando mucho, pero a día de hoy pues, los polímeros principales son los que más se reciclan de forma generalizada. Los plásticos minoritarios, pues desafortunadamente, pues a día de hoy no se están valorizando como se deberían, ¿no? Pero sí que es cierto que es más complicado. Al tener menos cantidad, es menos rentable, eso es un poco pues, todo un círculo, ¿no? No sé si también queréis puntualizar un poquito en este área de los plásticos minoritarios de envase. Sí, bueno, a nosotros sí que nos compete esto mucho, porque uno de los productos que hacemos nosotros, que es el poliestireno, es completamente reciclable y se ha demonizado muchísimo por el tema del monouso, que realmente ahora lo están cambiando por madera y cartón, ¿no? Me sorprende muchísimo que se penalice el monouso porque se hace con poliestireno y luego pues se promuevan otro tipo de materiales que en términos de emisión de CO2 pues, son 100 veces superiores, como pueden ser el cartón y la madera, ¿no? Entonces, el poliestireno está siendo muy atacado porque se dice que no tiene un flujo suficientemente grande, lo cual es muy, muy dudoso, ¿no? Porque hay muchísimos envases que se han estado utilizando. Es un plástico técnicamente muy bueno, incluso podemos decir que puede competir perfectamente en rentabilidad y funcionalidad con el PET. Sin embargo, efectivamente, el flujo de PET es grandísimo y parece que se tiende hacia ello. Pero ya hay poliestireno reciclado de uso alimentario y próximamente pues, se oirán más noticias al respecto, ¿no? Es decir, ese es un plástico que se ha demonizado y que realmente es un producto muy interesante a la hora de los envases. Y luego, bueno, pues se está trabajando en otros, ¿no? Que ahora mismo se tiene el PET como el de uso alimentario, el producto reciclado de uso alimentario, pero también se está trabajando en polietileno, polipropileno y, bueno, y ya existe el poliestireno reciclado de uso alimentario. En alguna, no todavía aquí, pero bueno, también vendrá. De acuerdo, muchas gracias, Luis. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: ¿en qué podemos ayudar los embotelladores? Mira, esto es interesante, ¿no? Es para unir toda la cadena de valor, ¿no? Dice: ¿en qué podemos ayudar los embotelladores para que el reciclado del PET y el polietileno sea de mayor calidad? No sé si alguien se la pide, esta pregunta. Bueno, hay una cosa que siempre digo, que bueno, como consumidores lo podemos estar viendo, ¿no? Y como recicladores nos llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención el tema del PET y, bueno, pues está el tema de las etiquetas y el tema de los tapones, ¿no? Las botellas, al final todos tenemos que concienciarnos de que el plástico debe ir lo menos mezclado para facilitar su reciclabilidad. Entonces, por ejemplo, todas las botellas de PET pues van con tapones de PP y de PE, ¿no? Pues está bien. Bueno, pues una de las cosas es que se puedan separar, que no se quede la puntita, o sea, el sello, que no se quede ahí para que luego la reciclabilidad sea mejor y más fácil. Y luego el tema de etiquetas, trabajar mucho el tema de las tintas, que sean tintas que no contaminen, que sean biológicas, y utilizar siempre mismos materiales, materiales que sean compatibles, ¿no? Es decir, si trabajamos con envase de polietileno, pues ir a etiquetas de polietileno, y si es de polipropileno, con polipropileno, y en general tratar de hacerlo con los mismos materiales. De acuerdo. Otro punto importante para eso de las botellas, en relación también con lo que comentaba Luis, es, por ejemplo, hay modificaciones que se pueden hacer para evitar y reducir los posibles errores de identificación, ¿no? Estos colores muy oscuros que perjudican en las plantas a la hora de clasificarlos y pueden hacer que una
una botella de PET, perfectamente reciclable, como comentábamos antes, y perfectamente reciclada actualmente, se vaya por una corriente que no le corresponde. Ese tipo de diseño, lo que comentábamos, invertir en el ecodiseño, ese tipo de cuestiones, pues sí que mejoran y ayudan a evitar que esos envases, que esos materiales se acaben perdiendo realmente. Lo comentaba Luis también, el típico LIP, que muchas veces pues, también dificulta la identificación, pues bueno, ese tipo de cuestiones muchas veces más estéticas en muchos casos, pues sí que tienen una repercusión en todos los elementos de la cadena, una vez que el usuario lo deposita en un contenedor. De acuerdo. Bueno, pues la siguiente pregunta dice, ¿sabéis si las plantas de reciclado están trabajando en mejorar el reciclado de los formatos pequeños que a día de hoy se pierden en el trommel? ¿Qué alternativas hay para este tipo de formatos pequeños para ayudar a su reciclabilidad? Vale, pues es el famoso problema, ¿no? de las pérdidas del trommel. No sé si queréis añadir alguna cosita a este respecto. Yo sí que sé, por abrir un poco boca en todo esto, pues que en Francia sí que se está trabajando en un proyecto para intentar recuperar esos plásticos principalmente la fracción del trommel. Es cierto que no se puede directamente anular, porque claro, si quitamos esos agujeros del trommel, pues estamos limpiando pues, los plásticos de la materia orgánica o los envases de la materia orgánica, por tanto, no se puede como tal anular esa etapa es necesaria, pero sí que se puede trabajar y de hecho se está haciendo en la recuperación de esos envases mini, digámoslo así, de la fracción de rechazos del trommel. Pero bueno, a día de hoy es cierto que no está extendido todavía. No sé si tenéis alguna noticia más al respecto. Y si no, pasamos a la siguiente pregunta. César, solo comentar que sí que hay iniciativas, como dice realmente, que sí que están analizando cómo pueden recuperar esos envases más pequeños, esos envases minoritarios. Ya ahí nos metemos también en el tema de la masa crítica, ¿no? Cuánto de esos envases tiene la planta para la hora de la inversión que supone para recuperar también ese tipo de envases. Pues sí que hay iniciativas muchísimas en este sentido. Toda Europa con esta nueva legislación sí que se está moviendo en la misma línea y sí que hay iniciativas para intentar recuperar el máximo posible de ese tipo de envases. Tenemos un par de preguntas más, son ya 33, aún un poquito justas, pero bueno, un par de preguntas más si os parece y decimos ya el super reto, ¿no? Que ha salido. Pues la siguiente pregunta dice, ¿qué problemas particulares dan los plásticos adhesivados utilizados en el etiquetaje? ¿Qué problemas particulares dan los plásticos adhesivados utilizados en el etiquetaje? No sé si queréis dar algún, no sé si desde Acteco tenéis ese tipo de residuo con estos. Sí, el adhesivo es complicado de quitar y es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de conseguir un reciclado limpio, completamente limpio. Entonces, podemos densar, podemos separamos PP de PE, podemos quitar papel, quitamos todo, pero finalmente quitar el 100% de adhesivo es muy complicado y eso repercute luego en una pequeña contaminación del material reciclado. Dependiendo luego de su uso, pues puede ser fundamental o no, pero bueno, ya no puede ir hacia uso alimentario, tiene que ir hacia otros usos y hacia otras aplicaciones que puedan disimular esos impropios que puedan llegar a aparecer, ¿no? Hay muchas aplicaciones y se pueden terminar utilizando, pero sí que efectivamente nos produce algunos rechazos y nos cuesta muchísimo quitar ese adhesivo. Es una de las cosas que hay que mejorar y hay que evitar, ¿no? Que el tipo de adhesivo tenga una fácil disolución o una fácil eliminación y que nos permita separar perfectamente la etiqueta del otro material. Sí que hay que trabajar mucho en eso y se está trabajando mucho en ese aspecto. De acuerdo. Y bueno, si queréis, hacemos una última pregunta y luego ya el super reto, que también me sabe mal que es viernes. Yo creo que todos estamos también cerrando el día y la semana, no estamos alargando demasiado. Entonces, la pregunta dice así, con la incorporación del tapón soldado en las botellas de PET, el tapón se supone que no se perderá en la línea de reciclado. No obstante, ¿se podría separar bien el PET en planta de reciclado? ¿Obtendremos un buen reciclado tanto del polietileno como del PET en esa botella?
A ver, el tapón, bueno, yo por puntualizar un poquito ya introducimos o sea, hasta donde nosotros sabemos, la separación del PET y el polietileno sí que es sencillo porque al final tienen densidades diferentes y por tanto una botella de PET, aunque tenga distintas partes de otros polímeros, por ejemplo de polietileno, no supondría un problema porque en el proceso de separación por densidades se podría retirar todo lo que no es PET y el PET se reciclaría sin problemas. Eso es un poco lo que tenemos siempre entendido. Pero no sé si más allá de eso tenemos algún tema que puntualizar. No, bueno, realmente es así. Es decir, que luego por densidad el PET se hunde y el polietileno y el PP lo podemos sacar por otro lado, ¿no? Entonces sí que hay es viable, ¿no? Lo único que dificulta siempre un poquito, ¿no? El tener separado. Al ir triturado se va a separar y bueno, se desgarra, se tritura, al final se termina convirtiendo en escama y la escama del PET pues va completamente separada de lo que es el PP y del PE. Claro, que yo un poco por puntualizar ahí, sí que si la botella ha llegado a la fracción de PET no habría problema. El tema está si, por ejemplo, pones una etiqueta muy grande, un sleeve, que puede tal vez pues impedir que esa botella sea leída como PET y que no llegue a la fracción de PET, ¿no? Pero una vez la botella ha llegado a la fracción de PET, pues tras esa trituración y esa separación por densidad, a priori pues un tapón, una etiqueta de poliolefina no tendría que ser un impedimento para reciclar el PET, ¿no? Bueno, no sé si ya podemos pasar al super reto y antes de cerrar vamos a ver un poco lo que ha salido. Tengo curiosidad por ver si ha salido de los dos temas de hoy o un tema que no tengan nada que ver. Si ha salido descontaminación e identificación o no, porque hemos abierto mucho el abanico en esta parte. Ahí me lo están procesando y ahora me lo van a pasar para que lo pueda compartir con todos vosotros. Y a partir de aquí cerraríamos la... Bueno, mira, de hecho lo podemos ver en pantalla, no sé si lo podéis ver todos. Vale, pues vemos un poco que el reto que ha ganado por goleada ha sido el de nuevas aplicaciones para el material reciclado. Vale, y luego el segundo y el tercero sería acondicionamiento del residuo para su posterior tratamiento y mejora de la calidad de materiales reciclados. O sea, todo tiene que ver un poquito, todo está bastante relacionado con esa temática, ¿no? Por tanto, lo que ha ganado es eso, buscar nuevas aplicaciones para el material reciclado y, bueno, como comentarios más destacados, tenemos 3, que sería conseguir material reciclado para aplicaciones de envase retroalimentario, envases para el sector alimentario que no generen residuo y puedan ser reciclables, también es interesante, eso sería la primera parte de la cadena, y luego, por último, conseguir material reciclado para aplicaciones de envase en el envase cosmético, es decir, no únicamente en el alimentario, o sea, nos quedamos con esos 3 mensajes, ¿no? Mejorar los envases para que sean reciclables, que eso sería más de la parte de fabricantes de envase, envasadores, gran distribución, y luego, pues de la parte, del punto de vista que estamos más hoy, digamos, trabajando, que es desde el punto de vista del reciclado, pues nos quedamos con ese encargo que nos hace pues todo el sector, que sería eso, conseguir material reciclado para aplicaciones de sector alimentario, o sea, es decir, seguir trabajando en descontaminación para food contact, y luego, por otra parte, también conseguir material reciclado para envase cosmético. ¿Vale? Nada, muchas gracias también por los que han participado en este super reto. Yo creo que ha sido muy clarificador un poco de lo que nos está indicando, de lo que se está pidiendo el sector. Y bueno, nuestro agradecer principalmente, bueno, lógicamente a David, a José y a Luis por su presencia hoy para poder ilustrarnos con los trabajos relacionados con descontaminación y identificación y, por supuesto, pues a todos los asistentes, ¿no? Que como decía, hemos batido todos los récords hoy, o sea, os lo agradezco porque los viernes no suele ser un día muy bueno para poder conectarse, pero bueno, os lo agradezco, ¿no? Y os habéis conectado en número tan elevado. Y luego también deciros que el reto está todavía abierto, o sea que en cualquier momento lo podéis contestar, lo digo porque si queréis dejarlo ahí, también nosotros haremos un análisis también para intentar acercarnos lo máximo posible, que la investigación esté relacionada con las necesidades de vuestro sector. Y de hecho, pues también estamos aquí a vuestra disposición para si queréis trabajar en detalle con estos retos con nosotros, pues estamos abiertos a que nos podéis contactar para poder trabajar juntos. Ojalá, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.